Hoy nuestro invitado es Bernardo Cáceres, antropólogo, comunicador y productor de televisión, y tiene otras cosas también en su haber que sería largo enumerar. La más cordial bienvenida a Bernardo Cáceres. En este libro, Imaginación Visual y Cultura en el Perú, que mostré, es un libro que ha publicado La Católica. Hay una contribución interesante, significativa de nuestro invitado. De modo que vamos a conversar sobre este aporte. Él dice que su especificidad profesional desde mediados de la década de 1980 estuvo condenada a no quedarle clara ni a los audiovisuales, que se preguntaban qué hacía un antropólogo trabajando en medios, ni a los antropólogos, que se preguntaban qué tenía que ver la televisión con la antropología. Y esto no deja de sorprenderme porque la interdisciplinariedad, ¿no? Rige en el mundo académico en general desde hace ya décadas, ¿no? Y aquí yo creía que también regía pues en las últimas 3 décadas, ¿no? Pero creo que no es así, porque de lo contrario pues no se explicaría por qué había que hacer este deslinde, ¿no? Este es tu campo, este es mi campo, ¿qué haces tú en mi campo?, etcétera, ¿no? Cuando ahora, ¿no?, este carácter interdisciplinario de confluencia o de concurrencia de varias disciplinas, cuando se va a llevar a cabo una investigación, pues es una práctica normal, ¿no? En 1984, el DRAE admitió el adjetivo interdisciplinario, y en 1992 admitió el sustantivo interdisciplinariedad, ¿no? Menciono esto porque ustedes saben perfectamente que para algunas cosas el diccionario de la academia tiene pies plumbios, ¿no? Y aquí también en cierta medida los tuvo, ¿no? Porque, repito, esta interdisciplinariedad, ¿no?, es bien antigua. Entonces, ¿por qué había necesidad de hacer este deslinde? Bueno, el artículo es muy, digamos, autobiográfico, de alguna manera relata una trayectoria profesional, ¿no? Entonces se basa en recuerdos, en experiencias vividas. Y es un hecho que de repente no solamente el diccionario tiene pies plumbios, creo que los medios audiovisuales, la televisión sobre todo también, y la incorporación en televisión, digamos, de profesionales de distintas disciplinas, quizá no ha tenido la velocidad, la rapidez, la agilidad que uno hubiera podido esperar. Sobre todo en el estrato de lo que nos llaman los técnicos audiovisuales, ¿no? En el estrato técnico audiovisual, digamos, había poca captación de profesionales, de personas egresadas de universidades, lo que hacía que mis compañeros de trabajo me dijeran: oye, pero si tienes un título, ¿qué haces aquí? Con lo mal que pagan, búscate otro trabajo. Y también en la academia, en el lado de antropología, si bien hay mucha interdisciplinaridad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, el tema de medios de comunicación no se entendía todavía en ese momento como un escenario posible de reflexión antropológica, ¿no? Había algo de reflexión quizá en sociología, y en realidad la antropología visual como disciplina estaba naciendo en ese momento en Estados Unidos. Acá todavía no había digamos, profesionales dedicados a esa área. Entonces también me costó, por ejemplo, encontrar un profesor que quisiera asesorarme en mi memoria de bachillerato, ¿no?, que versó sobre el tema de la comunicación de masas en el escenario peruano. Entonces era un poco a raíz de eso que nace esa reflexión que efectivamente describe, ¿no?, una experiencia vivida. Aquí en la página 64 te refieres a lo que llamas credo criollo céntrico de nuestra televisión. ¿Qué es exactamente el credo criollo céntrico? Bien, creo sí que en la cultura oficial peruana y sobre todo en los medios de comunicación, digamos, producimos una cultura, irradiamos una cultura muy centralista, ¿no? Producida en Lima, ¿no?, que es producto, digamos, de una importación de patrones, reproducción de patrones extranjeros generalmente, ¿no?, adaptados aquí a Lima. Y no hay la misma apetencia, la misma incorporación de contenidos culturales provenientes del interior del país, en los medios de comunicación de masas al menos, ¿no?
Creo que ese criollo-centrismo se refleja en la participación, en el debate público, ¿no? de representantes de nuestras provincias serranas, selváticas, rurales. Creo que se refleja en los programas cómicos, en el humor limeño, que es entronizado como el humor nacional, ¿no? Un humor que lamentablemente todavía hace del dejo, hace de la caracterización cultural, ¿no? Un tema de escarnio, de ridículo, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido el Perú está cambiando, evidentemente mucho, felizmente en ese sentido creo que estamos cambiando para bien. Pero una observación, ¿no? Se ha dicho, y creo que con razón, que la reina de la televisión en el mundo es la publicidad. Entonces voy a imaginarme como dueño de una gran agencia publicitaria. A mí no me atraería pues Súper ni Barranca, ¿no? Entonces estaría pensando pues en la metrópoli. Entonces hay una cuestión, digamos, de conveniencia, ¿no? De libre mercado. Quizá históricamente esa puede ser una razón, digamos, que no explica del todo esta entronización de lo que he llamado el credo criollocéntrico, pero que sí explica un poco la falta quizá de interés por esos mercados pequeños que habían en provincias tradicionalmente. Pero desde hace años ya hay varias ciudades que crecen económicamente a un ritmo mayor que Lima, ¿no? Creo que es el caso de Ica, creo que es el caso de algunas ciudades del norte, algunas ciudades también de la Arequipa, en fin. Y todavía justamente el mercado publicitario me parece que no está yendo al ritmo de ese crecimiento, ¿no? Eso ya lo digo adelantándome un poco a experiencias que he dirigido yo en canales locales de televisión, experiencias que no han sido difundidas en Lima y que no han encontrado auspicio de parte de empresas publicitarias. Creo que ahí sí hay una falta de visión o de adaptación rápida de los publicistas a lo que es un crecimiento muy grande, ¿no? Que se está dando ya felizmente también en provincias más descentralizadamente de lo que ha sido usual. El cambio, como decía McLuhan, no llega por el mensaje, ¿no? Sino por el medio. Y a este propósito leo aquí en la página 66 lo siguiente: la revolución digital abarató la tecnología, fragmentó la oferta televisiva con el cable, generó una escena mediática nueva, la WW, revolución que duda cabe por la que los humanos podemos felicitarnos. Pero creo que aquí te faltó añadir, ¿no?, que esta nueva tecnología generó también un nuevo tipo de televidente, ¿no? Y sobre eso quisiera yo conversar, porque hay un televidente anterior a la llamada posmodernidad, ¿no? Hay un televidente de los inicios que no tiene nada que ver con el televidente actual, ¿no? Que es un televidente pues, de la era digital, el televidente informático, ¿no? De modo que no crees que ha habido esta generación de un nuevo tipo de televidente. Creo que sí, creo que es un poco lo que estábamos conversando un poco fuera de cámara, ¿no? Es esa rápido, el cambio tecnológico va tan rápido, ¿no? Que evidentemente el televidente va cambiando, pero quizá no a la velocidad con que la tecnología va cambiando. Sí hay un nuevo tipo de televidente ahora, evidentemente. Pero perdón, si nosotros aceptamos, y yo lo acepto, la propuesta de Ortega de que una generación son, en términos generales, 15 años. 15. Entonces el televidente ha cambiado en poco más de una generación, o sea, no hemos tenido que esperar, como en otras ocasiones, pues décadas, ¿no? Ha sido un cambio veloz, ¿no? Ha sido un cambio veloz, pero quizá no tan radical o no tan significativo como el cambio que ha ocurrido en el aspecto tecnológico. Digamos, sí es un televidente que tiene ahora una oferta de información mediática mucho mayor, es un televidente que tiene más posibilidades de elegir. Ahora, eso también hay que ponerlo un poco entre paréntesis porque, digamos, ¿cuántos televidentes peruanos tienen esa oferta? ¿Para cuántos televidentes peruanos realmente esta situación mediática es una realidad? ¿No? La penetración del cable en el Perú no pasa pues del 30% de la población. Las personas que tienen internet en casa
digamos, y el uso que le dan al Internet, porque en el tema de Internet hay no solamente la brecha tecnológica, hay la brecha también de uso, ¿no? De calidad de uso, Claro. también es muy grande. Entonces, ¿en qué medida estadísticamente podemos hablar realmente de un nuevo televidente a nivel nacional? No lo sé, pero sí lo hay, evidentemente, a nivel urbano, sí hay un nuevo televidente y creo que es un televidente quizá un poco más exigente, ¿no? Lo cual hace que haya una oferta más interesante en el cable, pero que todavía no se traduce en los canales centrales, en los canales de la televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer aquí una primera detención en el camino y ya regresaremos. Pero yo me guío, por ejemplo, simplemente por un dato, ¿no? Dígale, por favor, que me pase el último minuto, que quiero ver si es la misma cita. ¿Cuál cita? Léamela a mí. En Estamos dialogando con el antropólogo Bernardo Cáceres, que en la página 67 de su trabajo dice: en televisión los canales privados mantienen un estricto régimen de reparto del poder, pero empiezan a ser rebasados por diferentes escenas audiovisuales, desde los DVD hasta la web. Cabría preguntarse si en un mundo cada vez más visual, multimediático, electromagnético y digital, la responsabilidad de las instituciones de la educación y de la cultura no es usar también esos medios masivos para una real comunicación social, con capacidad de armonizar expectativas y provocar cambios culturales, ¿no? Bueno, a mí todo esto me parece admisible, siempre que se tenga en cuenta que este televidente de la era digital, homo videns, como dice Sartori, de la era digital, es un nuevo tipo de televidente, ¿no? Ese es el televidente del zapping, ¿no? Es, que no se detiene ni se concentra, ¿no? El que está siempre a la busca de nuevos estímulos, ¿no? Y es el que vive feliz con los 4 ismos de la era digital: el inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Estos 4 ismos no se han dado antes de la posmodernidad. Entonces, si usted pone en manos de este troglodita mal llamado Homo sapiens estos 4 ismos, entonces lo va a poner en un nivel de superficialidad así, pero llamativo, ¿no? Bueno, creo que hay varias responsabilidades ahí que entran en juego, ¿no? Por un lado está este reparto de poder entre los propietarios de los medios privados, ¿no? Entonces, si ellos lo que brindan es una oferta de esa calidad, ¿no? Con estos talk shows, con estos realities, con este tipo de entretenimiento. Pero perdón, estos mismos propietarios, yo ya tengo bastantes años como para recordarlo perfectamente, y pienso, por ejemplo, en la televisión de los primeros años de la década de 1960. Estamos hablando de hace medio siglo. Estos mismos propietarios, que no eran gente de la cultura, sin embargo, hacían programas culturales y hacían visitas a los museos, y teníamos pues la Universidad del Aire, teníamos el programa Tempus. Pero estos mismos señores hicieron más adelante barbaridades. Sí. Estos mismos. Sí. Entonces, en un principio, ¿qué es lo que hizo que hicieran eso que también hicieron, ¿no? Pero inicialmente no se podía decir, no, la televisión es pues una vulgaridad, ¿no? No era así. Quizá pues tenían una demanda un poco más sofisticada, ¿no? Digamos, llegaban a un público menor,
¿no? a las zonas metropolitanas de las principales ciudades, un público más culto, más informado, y le daban una oferta que ese público pues, apetecía. Cuando los medios comienzan a hacerse masivos, a llegar a todo el territorio, el sistema educativo se va deteriorando, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años, creo que es evidente, ¿no? Entonces ya, digamos, la demanda por calidad del público no es tal, y evidentemente si al empresario se le dan las facilidades de hacer lo que le dé la gana con los medios de comunicación, pues él va a hacer lo que menos esfuerzo le cueste y lo que mejor venda, ¿no? Entonces creo que ahí, por eso le digo que creo que hay varios factores que juegan. De repente también hay un entorno legal que debería discutirse un poco más respecto de cuál es la responsabilidad del empresario que está en medios de comunicación, ¿no? A propósito de eso, yo siempre he dicho, y ahora lo repetiré, lo siguiente al respecto. Hay un principio general de derecho según el cual uno puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. No hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. Exacto. Muy bien. Exacto. Entonces, la persona que en un programa televisivo está pues esparciendo basura, no está cometiendo ningún delito. Ese es el problema. Es un problema. Entonces, cuando se dice, bueno, tiene que haber una especie de Tribunal Supremo de la Ética que congrega espíritus selectos y que puedan discernir si eso es basura o no. ¿No? Entonces ahí se están atentando contra la libertad de expresión, etc. ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Sí, otro abismo, ¿no? Este libertinismo de los medios de comunicación como que si tuvieran pues patente de corso para hacer lo que quieran. Claro. Pero es que, digamos, si uno piensa que el espectro electromagnético es patrimonio de la nación, ¿no? Y que se pone en concesión, se le da un permiso a estos empresarios para utilizarlo, debería dárseles pues dentro de ciertos parámetros. Es como si dijéramos vamos a poner el agua, que es un recurso público, ¿no? Para que lo administren ciertas empresas privadas, no le podemos permitir pues, a un empresario privado que para aumentar sus ventas pues, le ponga colorantes y saborizantes al agua que de repente tienen efectos nocivos, pero que van a hacer que el público desinformado quiera comprar el agua de este distribuidor. No podríamos hacer eso, estamos atentando contra la salud de la gente. Bueno, lo mismo creo yo debería ocurrir con los flujos, con las corrientes que fluyen en el espectro electromagnético. Deberían haber ciertos parámetros de calidad, ¿no? Puestos por el Estado, que es quien da en concesión este espectro en la para red su uso. No hay filtros. No los hay. No hay filtros. No los hay. Es un trabajo, me imagino yo, del legislativo que habría que impulsar, ¿no? Que habría que promover desde las instituciones académicas, desde lo que se llama ahora la sociedad civil, qué sé yo, ¿no? Hay pocas personas interesadas en el tema, pero las hay, ¿no? Yo, por ejemplo, Baldo Cresalja, que usted debe conocer, este abogado que ha escrito muchísimo, ¿no? Sobre un poco la responsabilidad que deben tener los empresarios de medios de comunicación y el Estado también como propietario que debe poner los medios que tiene a su disposición como medios públicos con un cierto ordenamiento legal también. Recientemente estuvo acá el crítico de televisión, Fernando Vivas. Y él tiene una propuesta, bueno, yo me permití discrepar de esa propuesta porque, como se lo dije, con todo respeto me pareció patéticamente ingenua. La propuesta es la propuesta de la autorregulación, ¿no? Entonces los propietarios van a autorregularse. Y yo le digo, eso me parece tan ingenuo como decir a un rosal que no de rosas. Pues eso no va pues a ningún sitio, ¿no? Sí, me dice, pero ya lo otro sería pues introducirse, digamos, en terrenos, ¿no? Donde nos van a decir inmediatamente que estamos vulnerando la libertad de expresión, que no hay democracia, etc. Pero entonces, No, yo estoy de acuerdo con usted, me parece ingenuo plantear eso, ¿no? Digamos, plantear ciertas cuotas de contenidos por lo menos, ¿no? Ciertas cuotas, aunque sea, ciertos horarios, ciertas cantidades de horas dedicadas a cierto tipo de temas, es algo que digamos, tenemos el derecho de hacer, porque es nuestra propiedad el espectro electromagnético. No es que ellos han labrado esta beta y han creado el espectro está ahí y es propiedad de la nación. Entonces, si ellos van a hacer un usufructo de él, pues tiene que ser dentro de ciertos parámetros. Es como la minería, digamos, los recursos minerales son propiedad del patrimonio de la nación, se le va a dar en concesión a ciertas empresas si es que cumplen con ciertos parámetros, ¿no? Ambientales, sociales, etc. Entonces yo creo que no es para nada una limitación de la libertad del empresario pues poner estos límites. Lo que pasa es que evidentemente no hay un interés, al parecer, entre los legisladores, ¿no? No hay un entorno que los lleve a
reflexionar y crear legislación al respecto. Pero yo estoy completamente de acuerdo con usted, el tema de la autorregulación es absurdo porque además está vigente ahora. Pero ¿y en qué se manifiesta la autorregulación? Esto del semaforito verde, naranja, rojo, el código de ética. ¿Cuántos canales tienen un código de ética? ¿Cuántos canales lo cumplen? ¿No? Además, no tenemos ni idea, pero nosotros creemos que hay pues 5 o 7 canales. Hay 400 canales en el Perú. Y de esos 400 canales locales, regionales, ¿cuántos tienen un código de ética? ¿Quién está controlando que lo cumplan? Entonces, no se trata de autorregulación. Yo creo que hay un rol que el Estado debe cumplir, así como hay entidades de calidad del servicio que se brinda en telefonía, de la administración del agua, de todas las cosas que son pues, bienes públicos. Tiene que haber un órgano pues, con un cierto carácter vinculante que pueda decirle al empresariado, mira, tú tienes una responsabilidad. Esa es la palabra clave, ¿no? Responsabilidad. Hasta ahora no. Pero el ser humano siempre ha detestado responsabilizarse, ¿no? Asumir, digamos, una responsabilidad frente a un hecho concreto, frente, ¿no? A una situación determinada. Siempre ha quitado el cuerpo, ¿no? Entonces, le cuento brevísimamente, estuvo hace un año o 2 aquí, un investigador que había hecho una investigación importante sobre las pandillas en un sector de Lima, ¿no? Hay en todas partes pandillas, pero en un sector, pero un estudio muy interesante y bien hecho. Y entonces me decía que los pandilleros, y voy a usar el verbo que él usó, ¿no? Para cometer sus fechorías y sus asaltos, tienen que aceitarse con alcohol y con droga, porque si no, no los van a poder hacer. Entonces yo le digo, bueno, si aceitan pues con alcohol y con droga, ¿cómo hacen después para asumir la comisión del mal? Porque yo digo, que hay alguien que va a cometer un mal, ¿no? Por lo menos pues que asuma, digamos, la responsabilidad de esa comisión, pero que después no se tire para atrás, ¿no? Ni venga con que yo no fui, ni nada, ¿no? Me dice, pero claro, pero acá hay un problema primero, el problema colectivo, ¿no? Fuente Ovejuna. Ese es un primer problema. Y segundo, que esta gente, si le quita a usted la droga y le quita el alcohol, tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿cómo? Y entonces no lo reconocen, no es así. O sea que después me dice, incluso me han conversado conmigo muchos y se arrepienten de lo que han hecho. Sí, pero después que le han dado la patada. ¿Sí? Yo creía que ellos asumían el mal, ¿no? Y decir, bueno, sí, tú has hecho esto, o has muerto a tal persona y todo. Sí, pues lo he muerto. Ya está, pero no me corro, ¿no? No es así. Entonces hay una imagen completamente también distorsionada, o una lectura que normalmente no hacemos. Vamos a hacer aquí, eso sí, un nuevo corte y ya regresaremos. Entonces, pucha, no es... Pero bueno, es para... Estamos dialogando con Bernardo Cáceres, el ilustre filósofo y científico argentino Mario Bunge, que ya tiene más de 90 años y que está lucidísimo y que sigue publicando libros. Dice que la tecnología no solo nos cambia para bien, sino también para mal. Y que en la tecnología, en la última, en la más reciente, en la tecnología de punta, no todas son conveniencias, ¿no? Sino también hay inconveniencias. Entonces, no todo es bueno en este mundo pues, informático y robótico. Sin embargo, la gente de la nueva generación, los jóvenes, creen que todo es bueno, ¿no? Y que con la informática ya no nos para nadie. A pesar de la advertencia de McLuhan hace tantos años, cuando él dijo que todo nuevo cambio, ¿no? Sería para mal, ¿no? It will be worse, decía, será peor. Bueno,
Pero el hecho es que hay una falta de trabazón, de continuidad, de hilación entre los progresos asombrosos de la tecnología y el progreso lentísimo del ser humano, ¿no? El doctor Bunge justamente decía que para él uno de los espectáculos más incongruentes era que el invento más sensacional del siglo XX, que es la computadora, ¿no? Fuese pues manipulado por un cavernícola, ¿no? Entonces, y esto es real, ¿no? ¿Qué comentarios puede hacer al respecto? Sí, bueno, definitivamente digamos, el ritmo de los cambios históricos no va al ritmo de nuestros cambios biológicos como individuos, ¿no? Y definitivamente la tecnología también está cambiando a un ritmo que trasciende digamos, el espectro de vida de un individuo humano, ¿no? Lo que hemos visto en nuestras vidas, usted o yo, digamos, como cambios tecnológicos, creo que nos enfrenta a retos que es difícil resolver en una sola generación, en 2 generaciones, ¿no? Pero partamos de este hecho acerca del cual yo he escrito algunas cosas, ¿no? El estado normal del cerebro es un estado de desatención. El cerebro normalmente está desatento, porque para estar atento hay que hacer un esfuerzo. Y si hay algo que el ser humano ha detestado y detesta es esforzarse. Así como estábamos hablando que también siempre ha detestado responsabilizarse, tampoco quiere esforzarse. Entonces toda la nueva tecnología está encaminada a que no hagan ningún esfuerzo, ¿no? Y que ya pues ni siquiera el mouse, ya simplemente ya pues viendo, ya se va a encender el aparato o soplando, ¿no? Entonces, ahí hay un daño que se está produciendo real, porque entonces hay un proceso de acostumbramiento, ¿no? En cuya virtud entonces no vas a tener nada que hacer y todo te lo van a hacer, ¿no? Entonces hay una suerte de inmovilismo, ¿no? Creo que las consecuencias de esto son muy serias, ¿no? Creo que sí, definitivamente hay eso, y creo que hay también una reacción de parte de las nuevas generaciones, hay una sensación de aburrimiento, ¿no? Como que todo está ahí a disponibilidad y ya no hay mayor motivación para buscar o ir por objetivos que no estén a la vista, porque al parecer todo está ahí a la vista y a disposición, ¿no? Estuve Entonces, recientemente, perdón, ¿sí? hablando con Fátima Saldoniz, que también tiene un programa muy interesante en este canal y que tiene mucha relación con los jóvenes y con las bandas y, en fin, ¿no? Con toda la movida juvenil actual, ¿no? Y yo le preguntaba qué es lo que temen actualmente los jóvenes, que es lo que temen, ¿no? ¿Qué es lo que realmente temen? ¿Qué es lo que les da miedo? Y me dijo algo que es bien interesante, me dijo, lo que más les da miedo es la soledad. Porque yo a veces les digo, supongamos que mañana se despiertan, ¿no? Y no tienen televisión, no tienen celular, no tienen mouse, no tienen esto, no tienen nada. ¿Qué hacen? ¿Estás loca? Que me vuelvo loco yo, ¿no? Sin esto. No conciben ya. O sea, Sí, ha llegado a tener un nivel de dependencia, que es un hecho. No pueden ya estar sin eso. Entonces, la persona que ya depende de un estímulo, entonces es incapaz ya de ingresar en sí misma, de ensimismarse, ¿no? Entonces, en esa medida se va empobreciendo interiormente también, ¿no? Sí, bueno, hay definitivamente presiones nuevas que están afectando pues a generaciones, ¿no? Está la presión, este miedo a la soledad, este miedo también al deterioro ambiental del planeta, este fin del mundo, que ya no es la bomba atómica, ahora es el tema del medio ambiente. ¿Y qué efectos pueden tener estos miedos y estas angustias en estas generaciones por venir? Trato de ver las cosas con optimismo y pensar que quizá se conviertan en acicate para una reflexión, para cambios culturales positivos, ¿no? No sé, también me recuerdo, McLuhan, por ejemplo, decía que el paso a los medios electromagnéticos en sociedades que no habían pasado por la etapa alfabética, por la etapa de la imprenta, iba a ser mucho más sencillo, les iba a ser mucho más fértil el incorporar estas tecnologías. Entonces, quizá eso para el Perú es una oportunidad, ¿no? Estamos, para digamos, un gran porcentaje de nuestra población, estamos pasando de la etapa previa a la imprenta, previa a la galaxia Gutenberg, a la etapa de la aldea global y de los medios electromagnéticos. Quizá pues haya así una mayor disposición a utilizarlos de una manera más creativa, más fértil, más útil.
Yo sí creo que, digamos, estas presiones pueden tener resultados difíciles de prever. Ojalá, pues, no Pero, se cumplan estas profecías tan pero Cáceres, pesimistas. someto a su consideración un hecho incontrovertible, y es el siguiente. Desde mediados del siglo XX afectan al planeta y a esta especie humana varias plagas. Y hasta donde yo tengo noticia, ninguna de estas plagas ha podido ser revertida. Tenemos entonces ya 60 años y no podemos derrotar a ninguna. Habíamos creído en algún momento, por ejemplo, que íbamos a terminar ya de liquidar a las principales enfermedades, ¿no?, de carácter endémico y epidémico. Por ejemplo, ya estaba a punto de ser vencida la tuberculosis y una serie de otras. Y ahora nos informa la Organización Mundial de la Salud que hay un aumento general de las enfermedades. No solamente de las enfermedades orgánicas, sino también de las enfermedades mentales. Bueno, la primera plaga, para mencionar la primera, fue la de la superpoblación, que ya fue enunciada convenientemente cuando era director de la UNESCO, el famoso biólogo inglés Sir Julian Huxley. Ya lo dijo. No le hicieron caso. No, todavía tenemos espacio. No, el mundo es muy grande. Sí, el mundo es ancho y ajeno. Ancho y ajeno. Ahí están las consecuencias de la superpoblación. Y luego, pues, todas las otras plagas, ¿no? La violencia, el terrorismo, el narcotráfico, la drogadicción, la destrucción ecológica, el aumento general. Bueno, todo eso, ¿no? A mí me parece muy preocupante que ninguna de estas plagas pueda ser revertida. Y las tenemos solamente 60 años. Digo solamente porque hay una serie de otras cosas, pues, que han durado muchísimo más tiempo. Y aquí, en 60 años... De repente eso se trata, es que son solamente 60 años, que a nosotros en nuestra perspectiva de seres humanos que vivimos 70, 80 nos parece una barbaridad de tiempo, pero en términos históricos, en términos de especie, en términos de evolución cósmica, ¿qué son 60 años? Nada, ¿no? También hay cosas positivas. Estaba leyendo el otro día que en el África subsahariana la prevalencia de paludismo y la muerte de infantes ha descendido notablemente en varios países, ¿no? Claro, eso va a llevar a mayor superpoblación, un continente ya desprovisto de recursos. Pero ¿hasta qué punto sabemos nosotros si no hay suficientes recursos para la cantidad de gente que existe y si no es un problema más bien de reparto, un problema de justicia, un problema de valores, ¿no? Entonces creo yo que ojalá, ¿no? O sea, generaciones más informadas, porque tienen todos los medios para hacerlo, ¿no? Generaciones, digamos, mejor educadas, que esperemos que también lo vayan siendo, los sistemas educativos vayan mejorando, incorporando estas tecnologías, pero vea, si eso puedan enfrentar estas plagas. Digo yo, tratando como siempre de ver el vaso medio lleno. No, pero por ejemplo, a propósito de eso, ¿no? Si hubiera pues una mínima información entre los jóvenes, ¿usted cree que progresaría esta nueva manera de ingerir alcohol? Me parece que no. El otro día se ha publicado un informe, ¿no? Y ahí están los datos en las playas del sur, ¿no? Que los jóvenes de 12 años, de 10 años y todo ahora ingieren alcohol ya no por la boca, ¿no? Sino que se lo meten por el recto, por la vagina, por las fosas nasales, pues se meten alcohol en los oídos, en los ojos. ¿Qué es eso, no? Bueno, ¿a usted le parece que estamos bien así? No. Y repito, es gente muy nueva. No es gente que ya pues tiene recorrido mucho trecho, ¿no? Y entonces se puede decir, bueno, ya. Es que como sociedad tenemos que aprender a manejar estos nuevos retos. Digamos, hemos dado a una generación, le hemos dado todo, por lo menos estas generaciones urbanas, más o menos acomodadas, todos los recursos disponibles están a su alcance. Entonces, para poder romper fronteras, que es un impulso natural en cierta edad, ¿qué les queda si no pues, a cometer este tipo de excesos, ¿no? Quizá hay que volver pues, a establecer ciertos, qué sé yo, rituales de pasaje para acceder a ciertos privilegios, para que sientan que hay otras barreras que pueden ir rompiendo antes que esta. Por otro lado, la propaganda también respecto del alcohol, ¿no? A comparación de otras sustancias que alteran la conciencia, es bastante absurda y contradictoria, ¿no? El alcohol es propagandizado, pues, mañana, tarde y noche en los medios de comunicación, ¿no?
Sin embargo, se satanizan plantas naturales, pues como la marihuana o la hoja de coca, ¿no? Cuando si uno pone en una balanza pues, los beneficios y los perjuicios del consumo de cada una de estas sustancias, se da cuenta pues, que el ordenamiento publicitario pero es que no no se tiene trata, ninguna... pero no se trata de una cuestión lógica. O sea, no es que yo voy a demostrar lógicamente que esto te va a hacer daño y todo, ¿no? Porque se trata de, ¿no? de buscar la dolencia. Hay una vocación tanática también ahí, ¿no? Sí, o esta vocación pues, natural en cierto momento de la juventud de romper barreras. Pero si no hay barreras, porque cada vez menos barreras hay en los hogares, digamos, cada vez los chicos, las nuevas generaciones son los que tienen el mando casi de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué barrera queda por romper? Entonces, a ver, rompamos pues la barrera de la ecuanimidad, rompamos la barrera de la sobriedad, rompamos esta... Yo creo que tuvo razón Rubén Darío. Él tiene un poema, seguramente lo recordarás, que se titula Lo Fatal. Y en una parte de ese poema dice, no hay mayor pesadumbre que la vida consciente. Yo creo que desde los años 50, desde inicio de los 50, porque el rock se inició en esa época, vino a cumplir esa tarea de aturdimiento y de salir de la vida consciente y de volar, ¿no? Recordemos aquí, antes del último corte, recordemos lo que decía Baudelaire cuando le preguntaban ¿y dónde le gustaría vivir a usted? Y él decía, en cualquier parte con tal de que sea fuera del mundo. Entonces, el rock and roll, y las drogas y el alcohol y todo lo demás nos permite salir fuera del mundo, ¿no? Entonces es una especie de trance chamánico. Ya, bueno, ahí yo como rock and rollero defiendo el rock and roll porque también ha permitido la organización de sectores de la juventud en pro de objetivos sociales, culturales, ¿no? Sí. Digamos, ha habido toda la protesta contra la guerra de Vietnam, muy aglutinada alrededor de un movimiento que era, ¿no? Básicamente... O sea, yo también lo de puedo ver cultura, así, de música. claro, si es, digamos, con la movida contracultural de la década del 60, sí, perfectamente, no, pero yo solamente me refería a esta salida. Yo con esto no quiero decir que sea malo, ¿ah? Yo lo que quiero decir es un medio de volar, pues, de salir fuera del mundo. Al profesor Bunge, por ejemplo, no le gusta el rock y le gusta la música clásica, y yo le decía, pero profesor, es que con la música clásica la gente no vuela, con el rock sí vuela. Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. Los románticos, Byron, toda esta gente, y Chopin era un poco el músico de esta ¿no? Que era una generación también muy rebelde, ¿no? Muy contestataria. Estamos dialogando con el antropólogo Bernardo Cáceres, este es el último segmento. Le cuento lo siguiente, hace ya muchos años, 12 o 14 años, yo entrevisté al psiquiatra lacaniano Ernesto Sinatra, que tengo entendido que está aquí ahora, ha venido con motivo de la Feria del Libro, a presentar uno de sus libros. Y recuerdo que después de una conferencia que él dio, fuimos a tomar un café, y hablando, entre otras cosas, de la televisión, yo en esa época veía la televisión argentina, y salvo una que otra cosa me parecía mala, ¿no? Y le dije, profesor, hablando de la televisión, pues la televisión de ustedes es mala. Y me dijo, sí, es mala, pero la de ustedes es peor. Y yo me quedé callado porque efectivamente no se podía comparar, era mala la nuestra. Pero ahora, viendo la televisión argentina, ha llegado ya a niveles así, ¿no? Increíbles de bajura, ¿no? Y nosotros no hemos llegado a esos niveles, ¿no? Sí, Burroughs decía, yo ahora soy optimista con respecto a los Estados Unidos, porque ya no podemos caer más abajo, ya hemos llegado a lo máximo, ¿no? Pero sí, todavía se puede caer más, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ha ocurrido con la televisión española, con la televisión chilena. Es un fenómeno mundial, digamos, de un empobrecimiento galopante, de una bajura, que hace pensar en una tesis que yo he expuesto acá más de una vez y se la digo rápidamente, ¿no? Que la basura es adictiva.
hay una adicción a la basura, Sí, 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 sí. ¿no? Su teoría de la espiral descendente. Claro, Sí, entonces, ¿qué comentario le suscita esto? Bueno, yo creo que hay un tema de mercado también, de leyes de mercado, ¿no? Digamos, la televisión europea empezó siendo un monopolio público, ¿no? Y comienzan a entrar estos actores privados, comienza a entrar este credo neoliberal y la televisión pública comienza a desprestigiarse en el discurso, ¿no?, oficial, ¿no? Los presupuestos empiezan a ser cortados, las facilidades se le dan al empresariado privado sin ningún tipo de restricciones. Y entonces, evidentemente, ante la oferta de una basura muy atractiva, colorida y brillante frente a una televisión pública cada vez más pobre y opaca, la gente se va acostumbrando, sí, a consumir lo otro. Entonces, volvemos un poco a lo del principio, el tema de la regulación, ¿no? Al tema de que, digamos, hay un ordenamiento que le conviene a ciertos grupos de poder para mantener a la gente, ¿no?, nutrida de basura a través de los medios de comunicación, o una falta de conciencia sobre el rol fundamental que juegan para conformar y confirmar las creencias que la gente tiene sobre lo que debe hacer, sobre las cosas que ocurren a su alrededor, sobre sus valores, etc. Entonces, mientras no se intervengan a ese nivel. Ahora, en el caso de Argentina, por ejemplo, que usted mencionaba, no he visto mucho televisión argentina, pero también hay una cosa destacable, ¿no? Tienen una nueva ley de medios. Una ley de medios que, en fin, si bien no conozco a profundidad ni apruebo las generalidades que conozco a todo nivel, reparte el espectro electromagnético en 3/3. Entonces le da 1/3 al empresario privado para que tengan sus concesiones, sus canales de televisión, 1/3 a medios públicos y 1/3, que a mí no me queda claro, a organizaciones sociales. Eso sí me parece un poco extraño, pero por lo menos tienen este tercio público. Yeah. Y en ese tercio público tienen canales educativos, por ejemplo, tienen el canal Encuentro en Argentina, que es un canal financiado por el Estado, pero tengo entendido que es dirigido por expertos en educación, etcétera, que brinda contenidos a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Ahora han sacado uno para niños menores todavía, que se llama el canal Paca Paca. Dentro de este espectro van creando canales temáticos que cumplen, pues, por lo menos sus objetivos, sus metas son, ¿no?, cumplir un rol educativo y formativo, ¿no? Entonces, de repente se está balanceando un poco las cosas allá, y yo creo que tenemos que avanzar más en ese terreno de la legislación, ¿no?, de crear estos espacios obligatoriamente. Digamos, el espectro se va a dividir y desde ahora tienen que existir estos medios públicos. En este momento, por ejemplo, creo que la Constitución además le brinda a cada gobierno regional, a cada municipalidad provincial, un ancho de banda en el espectro. Y con todas estas provincias que tenemos, todas estas regiones con cánones tan fuertes, con tanta plata, yo no deberían comenzar a invertir un poco en estos medios de comunicación públicos y puestos en manos de directorios conformados por las instituciones académicas, los colegios profesionales, ¿no?, que oferten al menos, pues, contenidos de mejor calidad, para poder después nosotros juzgar si es que efectivamente es culpa del público, o de repente no es culpa del público, de repente es culpa de la oferta, ¿no? El otro día estuvo como invitado de este programa el cuentista, poeta y periodista Fernando Ampuero. Y acaba de publicar una antología personal. Bueno, y fuera de cámara, yo le dije, oye, veo ahí que en la antología personal has incluido un artículo muy interesante sobre la pereza. Y fíjate lo que son las cosas, y yo a través de los años venía reuniendo algunos títulos, los que podía conseguir, acerca del ocio y la pereza y en fin, toda esta temática. Y por supuesto he tenido la satisfacción de incluirte aquí en esta bibliografía, que reunía solamente, me parece, son 14 títulos. Muy pocos, pero es que tampoco no hay más, ¿no? Bueno, pero ¿a qué viene esto? Le entrego yo la bibliografía a Ampuero, y Ampuero, que no es ningún joven, ¿no? Me dijo, bueno, ¿y de dónde has bajado esto? No, bajado, no, le digo, y entonces le expliqué cuál era la génesis. No entendía. ¿Y a dónde lo busco? Y él es una persona que tiene más de 60 años, no es un joven de 14. No, y un lector, por eso te digo, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, ya hay una discontinuidad, y muy rápida, ¿no? Nos vamos adaptando, pues, a ciertos usos de la tecnología, a ciertas cosas que están a nuestro alcance. Y otra cosa que también me parece que es bien importante, y pido un comentario al respecto. Yo tengo en la televisión en forma interrumpida muchos años, 40 años. Bueno,
Y yo he aprendido en estos 40 años lo siguiente. En un diálogo entre A y B, ¿no? La persona A es la de calidad y B es la persona de escasa calidad. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el resultado de ese diálogo? Entonces la respuesta es, no es algo intermedio entre A y B, sino es B. O sea, la calidad la da el que tiene menos calidad, cosa que es el principio, y lo digo como aficionado de hace muchísimo tiempo a los equipos de sonido, al audio, ¿no? Cuando me preguntan cuál es la calidad de un equipo de sonido, entonces siempre la respuesta técnica es, la calidad de un equipo de sonido es la calidad que tenga el componente de menos calidad. Bueno, entonces igual, en este diálogo, ¿no? La calidad será dada por el que tenga menos calidad, no por el que tiene más. Eso absolutamente. Una vez yo entrevisté al yerbatero Wenceslao Michue de Huarochirí, una persona prácticamente analfabeta y todo, pero que tenía un conocimiento excepcional de la hierba. Trajo 150 hierbas, la puso en el piso y me comenzó a hablar de las propiedades de las 150 hierbas, ¿no? Y después la gente preguntó, bueno, ¿y qué tal te fue con el lamento? ¿Qué calidad tuvo eso? Entonces yo le digo, el resultado de esa conversación fue la calidad de Wenceslao Michue. No, sería pues absolutamente absurdo, porque yo estaba al margen de ese mundo, digamos, ¿no? Del yerbatero. ¿No? Bueno, entonces amplía esto. Pero justamente usted puso a disposición del señor Wenceslao los medios de comunicación para que él eleve la calidad de todo el público en conocimiento de la farmacopea natural, ¿no? Claro. Entonces, si, digamos, por eso digo yo, si hacemos un esfuerzo legislativo, un esfuerzo educativo también para enriquecer un poco las audiencias, y un esfuerzo legislativo para obligar al empresariado a un mejor uso de los medios, yo creo que sí podemos elevar el nivel, yo creo que sí podemos hacer un cambio significativo. Pero ¿cómo va a obligar al empresariado si no mediante una legislación muy específica? Pues hay que hacerla. Pues yo creo que hay que hacer esa legislación. Digamos, hay que obligarlos a una cierta responsabilidad y tiene que haber pues un observatorio con calidades vinculantes que pueda Fíjese, castigar, ¿no? Yo recuerdo que el gran filósofo existencialista Jean-Paul Sartre decía, hay que cuidarse mucho de la estupidez, porque la estupidez es opresiva y es la principal arma que tiene el sistema para mantener sujeta a la gente, porque cuando usted tiene un público que no piensa y al que usted no hace que piense, entonces es un público perfectamente manejable, ¿no? Es la historia de los poderes políticos. Pero está íntimamente conexionada con la estupidez. Sí, claro, sí, entonces tenemos pues unos resultados catastróficos, ¿no? Y hay un acostumbramiento a eso. Yo no digo que no deba hacerse nada, ¿no? Lo que yo digo también que hay que hacer, pues como dicen los sabedores, es un vuelo de reconocimiento y el vuelo es eso también, ¿no? Pero por eso yo convoco, por ejemplo, en el artículo, ¿no? A las instituciones académicas a jugar un rol un poco más grande pidiendo esta legislación, pidiendo mayor responsabilidad de quienes usan los medios de comunicación, a la clase política, a la sociedad informada. Tienen estos medios de comunicación ahora, medios de expresión, está el internet, el Twitter, el Facebook, tantas cosas. Hay que hacer campaña por medios públicos, hay que hacer campaña por mejor presupuesto para Canal 7, hay que hacer campaña para que el Instituto de Radio y Televisión se convierta en un ente público, con un directorio pues estable, representativo, que vaya de gobierno a gobierno con una línea de mejora clara, ¿no? Algo en el modelo de la BBC, qué sé yo. Hay que promover más inversión también en provincias, en medios de comunicación públicos locales, regionales. Está la tecnología ahí, están las necesidades. Somos un país con tantos conflictos sociales que muchas veces son un tema de simplemente falta de comunicación, falta de espacios para expresarse, falta de soltar un poco esa presión que hay de necesidades insatisfechas, a veces simplemente con que la gente pueda expresar sus necesidades insatisfechas al auditorio público, ya se está logrando por lo menos bajar la temperatura de estos conflictos que si no terminan tan lamentablemente mal como han terminado últimamente algunos, ¿no? Así es. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, digamos, hay razones para el escepticismo, de repente hasta para el pesimismo, pero no podemos actuar en consecuencia con esos factores. Tenemos que actuar en consecuencia con las posibilidades más optimistas, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias a Bernardo Cáceres por su valiosa colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente.